Bueno, buenos días a todos. Una mañana muy especial por lo nublado. La condición meteorológica invita por ahí un momento de reflexión. La República Argentina está asistiendo a uno de los momentos más crispados que recorre su historia, caracterizado por una espiral, una escalada de violencia política que se expresa a través de la agresión verbal. No escapa cuál es la metodología que utilizan o utiliza habitualmente los gobiernos peronistas con vocación hegemónica en el ejercicio del poder político. Y como bien decía Marc Bloch, ese formidable pensador francés, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Esto significa que cuando pretendemos analizar un fenómeno de la realidad que está ocurriendo ahora mismo, en ocasiones es necesario enfocar y analizar ese fenómeno en una clave que nos permita conocer dos cosas. Si ese mismo fenómeno ocurrió en un tiempo pasado y con qué características ocurrió. Bueno, hoy asistimos en materia de justicia a una constante de los gobiernos peronistas. Esto es el deseo de cooptar y de colonizar sectores estratégicos del Poder Judicial. Y me refiero a los fueros judiciales que más les preocupa y les interesa al gobierno, en este caso al gobierno de turno. Aquellos fueros donde se dirimen cuestiones sensibles para el poder político. El fuero criminal y correccional federal, donde se dirimen los casos de corrupción de los funcionarios públicos. Y no menos cierto es el fuero contencioso administrativo federal, donde se dirimen los juicios patrimoniales contra el Estado. Ya lo decía Alexander Hamilton hace más de 150 años en esa fantástica publicación de su autoría, El Federalista, donde Hamilton explicaba que el Poder Judicial es el más débil de las tres coronas del Estado, porque no disponía ni de la bolsa, que simbolizaba el poder económico, ni tampoco de la espada, que simbolizaba el poder de la fuerza. Y desgraciadamente la historia se ha encargado de reafirmar esa incontrovertible veracidad de la afirmación de Alexander Hamilton. El íntimo deseo que anida todo gobernante que accede a posiciones de poder político, decía Hamilton, es contar con un poder judicial independiente. Esto es, independiente de todo el universo, menos de sí mismo, naturalmente. Por su parte, el ensayista francés Jean-Claude Guillebeau, en esa fantástica publicación de su autoría, La traición a la ilusión, analiza el fenómeno francés y explica claramente cómo la sistemática intromisión del factor mediático y político termina por socavar las bases del sistema judicial. Esto llevado en clave a tiempo presente nos permite ver que en la actualidad el poder político está ejerciendo una virulenta intromisión sobre ciertos sectores del poder judicial. Y esa intromisión de ninguna manera traduce un deseo genuino de optimizar y modernizar las estructuras del Poder Judicial. Es decir, bajo el ropaje y el pretexto de una auspiciada reforma judicial, lo que se esconde en realidad es el enfoque de estos fueros estratégicos y el deseo de colonizarlos a través de distintos dispositivos. Por ejemplo, se delata esta pretextada reforma judicial, por lo menos en cuanto a sus intereses, desde el momento en que esta iniciativa no contempla ninguna opción de modernizar y optimizar los fueros judiciales que sí están estructuralmente más colapsados. Por ejemplo, el Fuero Federal de la Seguridad Social, donde se dirimen las sentencias y los fallos de ajustes a los jubilados. Es decir, ese es el fuero que está estructuralmente más colapsado y donde el atraso es ostensible. En ese fuero judicial se está llevando adelante un genuino genocidio institucional sobre la tercera edad, ¿verdad? Es decir, hay una complicidad directa entre el ANSES, el mismo Fuero Federal de la Seguridad Social y la Corte, que a través de un mecanismo perverso se va llevando adelante una aniquilación progresiva de nuestros ancianos. Para que quede bien claro, la ANSES deliberadamente lleva los casos de las sentencias de los ajustes
a los jubilados a la Corte, muy a pesar de que la Corte ya ha fijado criterios muy claros en la materia, ¿verdad? Entonces, en este punto hablamos de un genocidio institucional porque hay una actividad coordinada y estratégica que se lleva a cabo con la complicidad, como dije, directa del Fuero Federal de Seguridad Social, con la lentitud en sus pronunciamientos y en connivencia con la ANSES, que como parte interesada recurre los fallos, los lleva a la Corte con el propósito de aprovecharse de esa situación de colapso estructural y que los jubilados vayan falleciendo sin poder acceder a sus sentencias de ajuste. Entonces, vemos que la auspiciada reforma judicial en realidad es un maquillaje. Lo que pretende, como dije, es generar un mecanismo de cooptación de esos fueros estratégicos. La historia del peronismo permite reafirmar esta vocación. Basta con recordar cómo el presidente Perón arrasaba con aquella Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 47, a excepción de un solo ministro, los demás fueron literalmente sometidos a un linchamiento popular. Por otra parte, también los gobiernos peronistas se han encargado de reafirmar la veracidad de esta afirmación. Se recuerda un poquito más acá, no tan lejano en el tiempo, al presidente Menem, generando dos decisiones estratégicas desde el punto de vista político respecto del Poder Judicial de la Nación. La primera fue en 1990, mediante la sanción de una ley formal, incrementar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elevándola de 5 miembros a 9. Esto significó la renuncia inmediata del entonces ministro de la Corte Suprema, el doctor Jorge Baqué, quien fundadamente expuso su renuncia indeclinable, fundándola en el hecho de que él no estaría dispuesto a convalidar con su presencia en la Corte esta decisión política del doctor Menem, que al elevar la composición de los miembros de la Corte perseguía un claro propósito, esto es de cooptar al alto tribunal. Y bueno, y luego ustedes recuerdan que sobrevino aquella denominada mayoría automática, que si bien es una creación periodística, en ciertos fallos permite reafirmar que efectivamente el doctor Menem controlaba el funcionamiento de la Corte. Se recuerdan 2 fallos en particular. El fallo vinculado a las tarifas telefónicas, al rebalanceo, donde 5 ministros votaron por la afirmativa y 4 por la negativa, lo que le permitió al doctor Menem encontrar desde la Corte la bendición judicial de la decisión política trazada en materia de rebalanceo de las tarifas telefónicas. El per saltum recordado en materia de aerolíneas argentinas, donde la privatización de la línea de bandera fue cuestionada por dirigentes de la entonces oposición a través de una interposición de una acción de amparo. Bueno, sucedió que el entonces juez en lo contencioso administrativo, doctor Garzón Funes, hizo lugar al planteo cautelar de los dirigentes políticos de la oposición y frenó el proceso privatizador de aerolíneas. Bueno, sobrevino una reacción inmediata del gobierno impugnando esa postura, y la Corte Suprema avaló por primera vez, desde el punto de vista pretoriano, en cuanto a doctrina jurisprudencial, la posibilidad de promover un salto de instancia. Y la Corte Suprema rápidamente se abocó al asunto y convalidó la privatización de la aerolínea. Bueno, estos son dos ejemplos de cómo el peronismo, a través de distintos dispositivos, algunos más virulentos, otros menos virulentos, genera metodologías muy claras para ir cooptando aquellos fueros que considera estratégicos. Vuelvo a repetir, donde se dirimen los asuntos más sensibles para el poder político. Luego, bueno, sobrevino las ulteriores gestiones peronistas. La del doctor Duhalde fue muy breve, muy corta, pero se recuerda como también se avasallaron las garantías individuales de la ciudadanía con el recordado corralito que implementó el entonces ministro de Economía, doctor Cavallo, cuando ya concluía la frustrada gestión del presidente de la Rúa, que concluía de un modo traumático, ¿verdad? Luego sobrevino la gestión del doctor Duhalde y ahí se consolidó la brutal devaluación y el denominado corralón, que significó que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de distintos decretos,
se apropiaba de los depósitos bancarios de la gente, depósitos en dólares, y ordenaba su especificación, asimétrica por cierto. Bueno, se recuerda la actuación del juez en lo contencioso administrativo, doctor Silva Garretón, que declaró la inconstitucionalidad de esas disposiciones del Poder Ejecutivo y reafirmando el derecho de propiedad de los ahorristas. De modo tal que vamos haciendo un recorrido histórico con algunas muestras concretas que van demostrando, valga la redundancia, o acreditando de qué forma el poder político durante las gestiones peronistas avasallaba garantías individuales, ¿verdad? Ni que hablar de la gestión del presidente Kirchner. Es decir, el presidente Kirchner lo primero que hizo fue arrasar con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con aquella composición que él denominaba, o que se denominaba a través de la prensa como la mayoría automática. Si bien es cierto que había razones fundadas para promover fundadas críticas al desempeño de aquella Corte Federal Argentina, no menos cierto es que es muy criticable la metodología virulenta que aplicó el doctor Kirchner para desalojar a los ministros a través de una metodología yo diría casi, patoteril. Acompañado de una usina mediática, comenzó una embestida virulenta sobre los entonces magistrados y fueron sometidos a un verdadero linchamiento popular, con lo cual en algunos casos, algunos optaron por dejarse empujar hacia la renuncia para conservar sus derechos previsionales, ¿verdad? Para destacar la postura de los doctores Molineux O'Connor, ya fallecido, y el doctor Boyano, que no cedieron a la presión que significaba ese linchamiento mediático y enfrentaron el trámite de enjuiciamiento, del cual fueron destituidos de sus cargos. Eso es lo que resultó, siendo que en ambos casos, tanto el doctor Molineux O'Connor como el doctor Boyano llevaron sus casos a las instancias internacionales y ambos están pendientes de definición al día de la fecha. De hecho, el doctor Molineux O'Connor lamentablemente falleció, con lo cual le trunca la posibilidad de continuar en instancia internacional con su reclamo. Pero hay mucho más que esto. El kirchnerismo, mejor dicho, la gestión del presidente Kirchner, acompañado por su consorte, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, impulsó una reforma a la estructura y al diseño constitucional del Consejo de la Magistratura. Para que se entienda bien, el Consejo de la Magistratura, y al igual que el Jurado de Enjuiciamiento, fueron herramientas institucionales que se incorporaron a la Constitución Nacional a partir de la reforma constitucional que tuvo lugar en 1994. Bueno, la inclusión de estos dos organismos fue la consecuencia de un nefasto pacto político, derivado del nefasto pacto de Olivos, valga la redundancia, donde dos líderes políticos se pusieron de acuerdo. El primer líder, que era el que salía del poder político, el doctor Alfonsín, pactaba con el otro líder político que ingresaba a la presidencia de la Nación, el doctor Menem, la inclusión de ciertos institutos o herramientas institucionales al texto constitucional. Pero el meollo de la negociación era que al presidente Menem le obsesionaba incluir una cláusula que le permitiera una reelección automática por un periodo, y a cambio de esa concesión, el doctor Alfonsín pactó con el doctor Menem la inclusión de estas dos herramientas institucionales. Me refiero al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo cual también ingresaron al texto constitucional otras herramientas institucionales como la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la figura del tercer senador, el cambio de estatus de la Intendencia porteña, entre otros institutos. Ahora bien, tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento, en rigor de verdad, tiene muchísimo anclaje y raigambre en los sistemas parlamentarios europeos. Y digo porque allí hay un mayor control, posibilidad de control, por el tipo de gobierno o el tipo de sistema democrático que aplica en los casos de los regímenes parlamentarios. Lamentablemente la inclusión tanto del Consejo de la Magistratura como del Jurado de Enjuiciamiento dieron resultados muy desalentadores en la República Argentina. ¿Y por qué? Porque Argentina tiene un sistema presidencialista muy fuerte. Entonces, el gobierno de turno del doctor Kirchner lo que logró fue cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, que tiene una representación multisectorial. Para que se entienda, en el Consejo de la Magistratura convergen distintos sectores. El sector que representa a los abogados,
el sector que representa a los magistrados, el sector que representa a la comunidad académica y el sector que representa a la dirigencia política. Es decir, la Constitución Nacional establece un claro régimen de equilibrio, una ecuación muy equilibrada en su composición, de modo tal que ningún sector ejerza ninguna preponderancia sobre el otro. Ahora, ¿qué pasó? Con la reforma introducida en el año 2006 por el presidente Kirchner a la composición del Consejo de la Magistratura, cobró mayor relevancia y peso específico la representación del sector político. Esto dio lugar a planteos de inconstitucionalidad de la ley orgánica que determinó el cambio de la composición y la reducción de la composición del Consejo de la Magistratura. Bueno, al día de hoy han transcurrido casi 8 años y la Corte Federal Argentina tiene dormida en el freezer la definición de ese planteo de inconstitucionalidad. Bueno, bajo ese régimen se produjeron todo tipo de atropellos. De hecho, el juez federal de Mendoza, el doctor Leiva, fue destituido de su cargo bajo la fórmula eufemística de mal desempeño durante la gestión del presidente Duhalde. Abro un paréntesis, el doctor Leiva tuvo una mala ocurrencia, ¿verdad?, al haberse atrevido a investigar a fondo las actividades empresariales del fallecido empresario financiero Raúl Moneta, ¿verdad? Bueno, el doctor Leiva tiene también su reclamo en trámite, también en la instancia internacional. También se verificó otra arbitraria destitución que fue de la jueza del trabajo, doctora Mirta Torres Nieto, y acá abro un paréntesis y dejo a salvo la opinión solitaria y minoritaria del entonces jurado doctor Carlos Horacio Biloc Caride, que votó por la absolución de la doctora Torres Nieto, el entendimiento que no convergía ninguna causal genuina de mal desempeño. Pero lo real es que la estabilidad tanto del doctor Leiva como la de la doctora Torres Nieto fue sometida a negociación política y ambos fueron virulentamente eyectados de sus cargos judiciales en el marco de una negociación política que tuvo lugar en la representación multisectorial del Consejo de la Magistratura. Entonces, para que quede claro, se presentó esta herramienta institucional, tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento, bajo un discurso doctoral y academicista. ¿Y qué se decía? Y bueno, que el Consejo de la Magistratura, precisamente por su representación multisectorial, garantizaba un mayor margen de transparencia, tanto en los mecanismos de designación de los magistrados como en los mecanismos de remoción. Bueno, la práctica demostró que a lo largo de estos casi ya más de 20 años que lleva el Consejo de la Magistratura en trámite, es decir, recuérdese que se comenzó a funcionar el día 18 de noviembre del 98. Bueno, al día de hoy lo que se ha demostrado en el Consejo de la Magistratura es la injerencia del tráfico de información en los concursos públicos, la manipulación de las designaciones en la denominada entrevista final, cómo se negocia la designación de los magistrados a través de mecanismos espurios. Por caso, el entonces participante Ignacio Rodríguez Varela, por portación de apellido, durante 10 años y pese a haber participado en muchos concursos públicos con altas calificaciones, fue sistemáticamente discriminado y sobre todo que esta discriminación tenía lugar en manipulaciones que se verificaban cuando llegaba la entrevista final, luego de concluido el proceso de selección, ¿verdad? Entonces ahí se veían algunos casos que participantes que habían obtenido, por ejemplo, la segunda calificación en la terna, luego de transcurrir la entrevista final eran bajados a la 7ª posición. Y otro participante que estaba en el 8º lugar, mágicamente era elevado al 3º. Bueno, hasta aquí los mecanismos de manipulación en los procesos de selección. Y se recuerda un caso escandaloso que tuvo lugar a propósito de la cobertura de una vacante en la Justicia Federal Entrerriana, donde se descubrió un tráfico concreto de información respecto de los temas de examen que involucró al jurado Pravia y al participante fiscal Tupo, donde se detectó de que al individuo, al participante Tupo, le habían entregado antes del examen el temario, o sea, las 3 opciones de temario que serían objeto de examen, ¿verdad? Bueno, en materia de destitución, ¿para qué? Y en este caso yo voy a traer un terreno bastante sinuoso, ¿verdad? Decía el doctor Julio María Sanguinetti, doblemente electo presidente del Uruguay, que la autorreferencia es el peor enemigo de la objetividad. Y no se equivocó el doctor Sanguinetti, porque desde el momento en que cualquiera de nosotros intenta un ensayo, un análisis sobre algún fenómeno de la realidad, cuando analizamos algún fenómeno de la realidad, nos ubicamos en una determinada perspectiva. Es decir, y quizás la perspectiva de uno no es la misma que la perspectiva de otro.
De modo tal que la objetividad es un atributo impensable en todo ser humano. Lo que sí debe garantizarse cuando uno arriesga una opinión es por lo menos honestidad intelectual. De modo tal que a mí me resulta muy incómodo, y yo diría hasta imposible, convertirme yo en autoevaluador, o sea, evaluar yo mi propio desempeño pasado, o yo mismo efectuar una valoración sobre situaciones que me tocó protagonizar en un pasado. Yo creo que eso queda librado a un tercero imparcial o a un observador que desde una perspectiva de neutralidad puede analizar ese tipo de situaciones que a mí me tocó protagonizar. Por eso yo prefiero correrme de la opinión y basarme en datos objetivos, ¿verdad? Hace poco hemos escuchado al presidente Fernández, entre otras declaraciones vinculadas a la justicia. Rescato una reciente. Pude ver un reportaje que le hizo el periodista Gustavo Silvestre, del medio C5N, donde el doctor Fernández decía textualmente: yo no pongo ni saco jueces. Bueno, cuando yo vi esa definición, inmediatamente hice una excursión hacia el pasado, ¿no? Y empecé a revisar algunos registros periodísticos pasados. De modo tal que acá voy a entrar en un terreno descriptivo, no valorativo, que me va a eximir a mí de esa posición incómoda de tener que opinar. Y cuando veo esto, empiezo a revisar en los archivos de hace muchos años atrás y veo, por ejemplo, que el doctor Aníbal Fernández, en aquel tiempo ministro de Justicia, año más o menos aproximado 2006, si no me equivoco, en un reportaje radial criticaba el desempeño del ya fallecido magistrado doctor Alfredo Pisordi, a su turno designado juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Y en los reportajes radiales el doctor Aníbal Fernández textualmente decía: doctor Pisordi, hágale un favor a la patria y váyase. Bueno, con esta metodología patoteril y agresiva, el doctor Pisordi fue empujado a la renuncia. Y si no enfrentó un trámite de enjuiciamiento político es porque su médico de cabecera se lo desaconsejó. El doctor Pisordi padecía de serios problemas en la presión arterial, tenía algunas afecciones cardíacas que de enfrentar una situación de estrés le hubieran llevado al riesgo de una afección cardiovascular. Lamentablemente el doctor Pisordi, con el transcurso del tiempo, unos años después, terminaría falleciendo precisamente por esos problemas de salud. Pero también hay otros datos de la historia, ¿no? Y acá entro en un terreno que me genera alguna incomodidad. Por ejemplo, vayamos a los registros históricos. Tenemos reproducimos algunas declaraciones periodísticas del actual presidente de la Nación, del doctor Alberto Fernández, en aquel tiempo jefe de gabinete del gobierno del doctor Kirchner, ¿no? Entonces el doctor Fernández, el día jueves 9 de agosto del 2007, y esto se puede recabar y se puede confirmar en los registros periodísticos de la época, llamaba por teléfono al entonces presidente circunstancial del Consejo de la Magistratura, que era el doctor Pablo Mosca, y lo llamaba en un horario cercano a las 13, 14 horas, y le decía: doctor Mosca, lo saluda el doctor Alberto Fernández, jefe de gabinete de ministros. Lo llamo para felicitarlo por haber sacado una lacra, o si se quiere una mácula, o una manzana podrida, para el caso lo mismo, como tiscornia de la justicia argentina. Bueno, esa fue una de las primeras declaraciones puntuales que están objetivamente registradas, ¿no? En los archivos periodísticos. Bueno, después sobrevinieron otras más. La doctora Diana Conti, en aquel tiempo diputada nacional y consejera del Consejo de la Magistratura, 20 de julio del 2007, y esto es textual, dijo: sabemos que dio un buen examen para ser promovido al cargo de camarista, pero desde ya anticipamos: Tiscornia no va a ser ni juez ni camarista ni nada, lo vamos a echar. Bueno, esto ustedes le pueden poner el calificativo que ustedes quieran. Esto se le podría llamar presión, se lo podría llamar amedrentamiento. Yo creo que estas expresiones se asemejan más a un sesgo gangsteril, o diría yo patoteril. Pero también tenemos más de estas. La doctora Conti comenzaba su alegato acusador en la sede del jurado de enjuiciamiento, aquella mañana del lunes 19 de noviembre del 2007, con una formulación irónica, ¿no?, que realmente a mí en lo personal me molestó. Y le decía al presidente del jurado: señor presidente, venimos esta mañana a acusar por mal desempeño a un juez aplicado, memorioso e inteligente. Bueno, estas son las distintas variables y los distintos dispositivos, en este caso muy irónico, con los cuales el kirchnerismo empujaba hacia la calle a ciertos magistrados.
Claro, en aquella época había una buena razón para esta reacción virulenta, ¿no? En aquel tiempo el doctor Echegaray estaba a cargo de la Dirección General de Aduanas, y encontrándose el juzgado número 7, que estaba circunstancialmente a mi cargo en aquel tiempo de turno, el doctor Echegaray radica una denuncia contra la Dirección General de Fabricaciones Militares, en aquel tiempo conducida por el licenciado Marcelo Velesi. Se trataba de una maniobra de exportación de pertrechos de guerra, eran repuestos de fusiles FAL, calificado como material bélico, y esa exportación se documentaba a Farmington, Connecticut, Estados Unidos, donde un individuo, que era un militar retirado argentino, estaba radicado allá y tenía un negocio que explotaba, que consistía en la venta de repuestos de fusiles semiautomáticos. Se recuerda que en el estado de Connecticut en aquella época se permitía la venta y la comercialización del fusil semiautomático. Entonces, de modo tal que estos repuestos de los fusiles FAL eran muy útiles para ser usados para el armado del semiautomático. Y bueno, hasta ahí nada para discutir. Era una operación comercial, al parecer lícita, donde desde la Argentina se exportaba esos repuestos a un individuo que los compraba porque le resultaba comercialmente conveniente. Ahora, sucedió que el doctor Echegaray se percató que cuando la Dirección General de Fabricaciones Militares documentó el permiso de embarque y toda la exportación, declaró un valor muy, muy significativo. Eran 6.700 kilos de repuesto de fusil FAL a la módica suma de $2.000. Claro, el doctor Echegaray pidió una información a la aduana de los Estados Unidos. Esta respondió, luego de haber consultado con el comprador, el señor Juan Carlos Díaz, de la empresa Díaz Enterprises, y el señor Díaz, a través de una factura pro forma, que es una prefinanciación, dijo, no, mire, yo por esto pagué aproximadamente $100.000 o $200.000, no 2.000. Bueno, ahí se detectó una significativa diferencia de valor, una subfacturación, y que dio lugar a que el doctor Echegaray promoviera la denuncia. Es que quede claro que fue la aduana nacional la que promovió la denuncia. Sucedió que la doctora Garré, ministra de Defensa, se vio involucrada en la maniobra. ¿Por qué? Porque esa exportación documentada por la Dirección de Fabricaciones Militares contaba con decretos ministeriales firmados por la doctora Garré que convalidaban el valor de la exportación. Bueno, sucedió que la doctora Garré se vio involucrada en la trama y ahí sobrevino una reacción virulenta. Ni bien fue convocada a prestar declaración indagatoria allá por el mes de agosto del año 2007, sobrevino una rápida intervención del Consejo de la Magistratura respecto a un expediente que venía tramitando desde hace 16 meses. O sea, ustedes tengan en cuenta que el expediente donde se activa la investigación en mi respecto bajo la fórmula eufemística de mal desempeño venía tramitando de hace 16 meses atrás, con un trámite muy burocrático. De repente, bueno, salió del freezer, se activó el horno microondas, para expresarlo en términos prácticos y para que se entienda, y el Consejo de la Magistratura a toda velocidad dispuso mi suspensión preventiva. Bueno, sobre esto, dos situaciones objetivas. La primera es que el 9 de diciembre del 2015, en lo que constituyó su último día de trabajo, el ministro Dr. Fait, junto con los doctores Lorenzetti y Hayton de Nolasco, convalidaban un auto de sobreseimiento definitivo, en mi respecto, dejando a salvo mi buen nombre y honor, respecto de imputaciones que precisamente la usina kirchnerista me endilgaba. Es decir, esto vino a desmentir las diatribas del doctor Fernández, cuando me adjetivaba como una manzana podrida o como una lacra, y al mismo tiempo vino a reafirmar la absoluta regularidad de mi desempeño como magistrado. Pero hay otro dato objetivo. Por otro andarivel, yo también, al igual que los casos de los doctores Leiva, Torres Nieto, llevé mi caso a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Bueno, luego de transitar durante muchos años en esos laberínticos vericuetos de la instancia internacional, llegó el día 4 de mayo del 2018, donde la Comisión Americana de Derechos Humanos aprobó el informe de admisibilidad número 34 y ordena revisar toda la actividad llevada a cabo en mi respecto por el Consejo de la Magistratura como órgano acusador, como por el jurado de enjuiciamiento como órgano de juzgamiento, ¿verdad? Entonces, le tengo que decir que la Comisión Americana es muy rigurosa a la hora de evaluar la procedencia de la admisibilidad de los planteos que se llevan a la instancia internacional. O sea, cuando alguien lleva un caso a la instancia internacional y pretende que sea aprobado, debe estar muy correctamente argumentado, ¿verdad? Es decir, en términos proporcionales
dentro del universo de las denuncias que llegan a la Comisión Americana de Derechos Humanos, un alto porcentaje es desestimado por falta de una correcta argumentación. De modo tal que el hecho de que la Comisión Americana haya abierto la instancia internacional y le haya quitado firmeza al fallo dictado por el jurado de enjuiciamiento, habla a las claras de que la argumentación que por lo menos yo he prestado ha sido rigurosa. Y acá me detengo porque no quiero avanzar en un mecanismo que yo no debería, si yo no puedo convertirme, como dije, en autoevaluador de mi propio desempeño. Pero este raconto histórico es necesario porque este raconto histórico a ustedes les va a dar una clave para entender el porqué de este comportamiento actual del kirchnerismo. O sea que históricamente los gobiernos peronistas han diseñado todo tipo de dispositivos, algunos más virulentos, otros más sutiles, por los cuales se pretende ejercer una intromisión sistemática en los fueros judiciales considerados estratégicos. Al poder político no le interesa el Fuero Federal de la Seguridad Social y no le interesa el genocidio institucional que se está llevando a cabo sobre la tercera edad. Tampoco le interesa el Fuero del Trabajo, tampoco le interesa el Fuero Comercial, no le preocupa el Fuero de Familia, aunque ahora un poquito más porque el gobierno ha hecho una bandera en términos de política de Estado con la denominada perspectiva de género. No desconocemos el grave flagelo que significa la ola de femicidios que estamos presenciando a diario, que es un fenómeno muy preocupante y donde las autoridades públicas, tanto quienes tienen el deber de generar mecanismos de prevención sobre este flagelo, como es el Poder Ejecutivo, como quienes tienen el deber de reconstruir estos episodios una vez que ocurren, como es el Poder Judicial, no están dando respuesta a este grave flagelo. No dejamos de reconocer que los magistrados deben tener en su formación académica, en su formación profesional, incluir la denominada perspectiva de género. Pero cuidado que hay otras perspectivas que son también igualmente de trascendentes, como puede ser la perspectiva de la tercera edad o la perspectiva de la minoridad. Argentina, por propia decisión soberana, adhirió también a convenciones internacionales, sobre todo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se recuerda que el derecho del niño tiene un estándar, un estatus superior al derecho de un adulto. También Argentina adhirió a distintas convenciones que protegen la vejez, pero yo no veo en las autoridades del gobierno mayor visibilidad y preocupación en estas distintas perspectivas, ¿verdad? Tanto la perspectiva de la tercera edad como la perspectiva del niño. Bueno, últimamente hemos visto episodios muy concretos donde las espadas políticas del presidente Fernández han embestido selectivamente sobre ciertos magistrados del fuero casacional, del fuero federal casacional. Me refiero, el blanco principal está constituido por el desempeño del doctor Gustavo Hornos. Bueno, al doctor Gustavo Hornos lo que se le atribuye es haber visitado 5 o 6 veces la Casa de Gobierno para entrevistarse con el presidente Macri. Lo que los denunciantes o quienes cuestionan al doctor Hornos pretenden decir que estas visitas eran sincronizadas, o sea que había una correlación muy clara de fechas donde a cada visita del doctor Hornos sobrevenía el dictado de un fallo judicial en algún expediente judicial que involucraba a la actual vicepresidenta o a funcionarios de la pasada gestión de la actual vicepresidenta. En primer lugar, esto debería ser materia de acreditación en sede judicial. Es decir, en primer lugar, y en segundo lugar debería acreditarse cuál fue el contenido, si es que lo hubo, del diálogo que el doctor Hornos pudo haber mantenido con el presidente Macri. Diálogo seguramente hubo, pero lo que no sabemos es sobre qué versó. El doctor Hornos allá anticipó que el motivo de su visita tenían que ver con la situación carcelaria. Al respecto, cabe decir que efectivamente el doctor Hornos integraba como presidente una comisión que velaba por o que se ocupaba de los asuntos carcelarios, ¿verdad? Para decir dos cosas. El doctor Hornos, supongo yo, que dará las explicaciones del caso ante los órganos que correspondan. Pero para destacar es que esas visitas se produjeron a la luz del día y el doctor Hornos quedó registrado en su visita a la Casa de Gobierno. Yo creo que hubiera sido mucho más delicado, hubiera sido más cuestionable si esas visitas se hubieran verificado en un lugar clandestino, en un horario inapropiado o en un domicilio particular. Bueno, para el caso, algún matiz, el ex juez renunciado, doctor
Norberto Yarvide admitió públicamente, sollozando, de que había sido agarrado del cogote y que había sido llevado a una reunión en una oficina de la avenida Córdoba, del centro de la ciudad, donde el entonces auditor, el doctor Javier Fernández, conocido operador kirchnerista, lo había poco menos que intimidado para que dictara un sobreseimiento respecto del matrimonio Kirchner a partir de una imputación por enriquecimiento ilícito. De modo tal de que ahí tenemos una muestra concreta, admitida por el propio doctor Yarvide, de cómo el kirchnerismo cooptaba a los magistrados o los amedrentaba, y el resultado fue que efectivamente el doctor Yarvide, en tiempo récord, dictó un sobreseimiento definitivo respecto del matrimonio Kirchner, ¿no? Y el mismo doctor Yarvide se encargó de explicar esa metodología casi extorsiva, yo diría gangsteril, por el cual fue amedrentado para dictar ese auto de sobreseimiento. Bueno, de modo tal que también el kirchnerismo pretende avanzar en forma solapada bajo el ropaje y el maquillaje de una reforma judicial que, a poco de analizada, veremos que por lo menos es errática y autocontradictoria. El sistema procesal penal está avanzando hacia un sistema, valga la redundancia, acusatorio, donde va a tener mucho más peso específico y mayor protagonismo el desempeño del Ministerio Público Fiscal. De modo tal que no se entiende por qué este proyecto pretende incrementar la dotación de los órganos judiciales, cuando en realidad debería fortalecerse las estructuras del Ministerio Público Fiscal. Eso por un lado. Por el otro lado, se pretende licuar, así lo han dicho sus operadores principales, se pretende licuar el poder de 12 jueces federales y horizontalizar el fuero y llevarlo a una cantidad de 30 o 40. Esto realmente no creo que contribuya en términos de eficiencia a garantizar mayor celeridad en los trámites procesales. En cuanto al funcionamiento de los fueros criminales, no escapa la reflexión a lo que sucede en los otros fueros. El sistema procesal argentino se sustenta en un criterio de progresividad y de preclusión de los actos procesales, ¿verdad? Y esto genera inevitablemente mayores demoras en el trámite de los procesos. Distinto es el caso de la ordenanza civil alemana, que consagra el criterio del sistema de unidad de vista, donde todo el proceso se desarrolla en una sola audiencia y luego sobrevienen las instancias recursivas. Bueno, está demostrado en materia criminal que el sistema está colapsado y que la ley 23984, dictada en 1992 bajo el auspicio del entonces ministro de Justicia, doctor Lananian, no ha producido ningún beneficio. Es más, llegan a juicio oral casos de corrupción, de denuncias promovidas hace 20 años sobre funcionarios del expresidente Menem. De hecho, el expresidente Menem, recientemente fallecido, protagonizó distintos trámites de juicios orales, transcurrido casi más de una década seguro, casi dos, sin que se haya llegado a un pronunciamiento definitivo basado en autoridad de cosa juzgada. Esto significa dos cosas. Primero, el colapso estructural del sistema. Segundo, que la reforma implementada en 1992 por el doctor Menem, que pretendió revolucionar el sistema penal, terminó fracasando porque precisamente la cantidad de tribunales orales que fueron creados no pudo dar respuesta a la ola de litigiosidad producto del mayor índice de criminalidad. Si la expansión del delito terminó por saturar las bases del sistema. De modo tal que si se habla de una reforma judicial, lo primero que habría que hacer es pensar en generar mecanismos de optimización y de modernización de las estructuras que ya existen, tanto en materia edilicia, tanto en materia de recursos humanos y también en materia tecnológica. Hoy el sistema Lex 100 está virtualmente colapsado, ya que ha caído en estado de obsolescencia. De modo tal que cuando ustedes escuchen con bombos y platillos cómo se auspician estas reformas judiciales, ustedes pongan el acento en un aspecto. Pregúntense si hay alguna intención de optimizar y modernizar, por ejemplo, vuelvo a repetir, el fuero comercial, el fuero civil, el fuero de familia, el fuero de los jubilados, el fuero federal de la seguridad social. Si ustedes ven que ahí no hay puesto el foco, permítanme que yo les sugiera que desconfíen. No en vano Cesare Pavese, aquel formidable pensador, decía: piensa mal y acertarás, ¿verdad?
sugiriendo terminar con esas candorosas ingenuidades de creer en aquello que se nos presenta frente a nuestros ojos con bombos y platillos, ¿verdad? Quizás con un envase fantástico, pero a poco de revisar el envase, el contenido pasa a ser absolutamente hueco. Y este tipo de reflexiones también nos tiene que llevar a pensar de que en la actualidad el gobierno ha doblado la apuesta, por lo menos en materia judicial. Con la designación del nuevo ministro de Justicia, doctor Martín Soria, y la salida de la doctora Lozardo, quedó en evidencia una situación. La doctora Lozardo, por formación, no estaba dispuesta a llevar un ataque virulento sobre ciertos sectores del Poder Judicial. Precisamente porque la doctora Lozardo tiene formación abogadil, ha compartido el estudio jurídico con el doctor Alberto Fernández, y acá abro un paréntesis, versiones periodísticas dan cuenta de que cuando el doctor Fernández se alejó de la jefatura de gabinete del doctor Kirchner y pasó a ser un crítico de la gestión de la doctora Fernández de Kirchner, por el estudio jurídico del doctor Fernández, además convertido en una suerte de lobista a favor del grupo Clarín en aquellos tiempos, seguramente que como decía más de un periodista, seguramente por el estudio del doctor Fernández y de la doctora Lozardo, quizás haya tomado café más de un magistrado. Y esto lo dejamos referido por lo menos a título de conjetura, ¿verdad? Y lo que ha hecho la designación del doctor Soria permite radicalizar, o por lo menos presumir que se ha radicalizado el conflicto. El doctor Soria está dispuesto a llevar adelante una virulenta ofensiva sobre el Poder Judicial de la Nación, por lo menos sobre aquellos sectores que al gobierno le interesa. Por ejemplo, lograr forzar la renuncia del procurador interino doctor Eduardo Casal, y tratar de introducir la reforma a la estructura del Ministerio Público Fiscal, cambiando las mayorías necesarias para designar al procurador, cambiando el sistema de enjuiciamiento de los fiscales. Esta es la agenda de la presidenta de la Nación, que no corresponde con la agenda ciudadana. Evidentemente, asistimos a un verdadero plan de impunidad, donde el eje de la embestida de la presidenta persigue dos propósitos: lograr la impunidad para sí, para su núcleo familiar directo, pero lejos está de generar un deseo genuino de optimizar el funcionamiento del sistema judicial argentino. Vuelvo a repetir, la autorreferencia, y acá me quedo anclado en la opinión del doctor Sanguinetti, es el peor enemigo de la objetividad. Es decir, me resultó muy incómodo en algún trayecto de esta exposición autorreferenciarme. Pero lo que pasa es que ustedes deberán entender que la autorreferencia es obligada, porque la situación que me tocó protagonizar en el pasado ocurrió. Pero intenté, de la mejor manera que me fue posible y con total honestidad intelectual, recostarme en un aspecto descriptivo y dejar de lado la valoración. La valoración la tiene que hacer un tercero imparcial. Y algunos de los seguidores a los cuales les pueda llegar eventualmente a interesar esta exposición podrán hacer su propia evaluación, ¿verdad? No espero con esto recibir likes, ni tampoco estoy llevando adelante un ejercicio de vanidad, ni tampoco me interesa recaudar simpatías y recoger aplausos. No, estoy muy lejos de eso. Simplemente mi deseo es hacer un aporte relativamente significativo en algún punto, que pueda ser de utilidad, mejor dicho, relativamente útil, porque significativo eso sería muy exagerado, pero para que se entienda un poco aquella lógica que nos imponía Marc Bloch. Para entender un fenómeno que ocurre en la actualidad, tenemos que enfocar el análisis en una clave que nos permita discernir, vuelvo a repetir, dos cosas. Si ese fenómeno realmente ocurrió en un pasado, y si ocurrió, ¿con qué características ocurrió? Por eso Marc Bloch no equivocaba cuando decía: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, o de la deliberada negación del pasado. Si ustedes quieren entender el porqué de la ocurrencia de este fenómeno, este avasallamiento al sistema judicial argentino, ustedes tienen que rescotarse un poquito en la historia, poner el espejo retrovisor, regresar sobre el pasado y analizar aquellos fenómenos que ocurrieron en aquella oportunidad. Bueno, la rutina realmente es esclava. Me encantaría poder seguir un poquito más con esto, pero todos tenemos ocupaciones, yo tengo las mías, y acá doy por finalizado esta exposición. Muchas gracias a todos.